Seguimos lunes de mesa, gracias por estar acá. Muchas gracias, Adrián Velázquez, como cada lunes. Adrián, del equipo de Claudia Sheinbaum, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, Manuel? Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Gibran Ramírez Reyes, cercano a Ricardo Monreal, ¿cómo te va, Gibran? Muy bien, Manuel, muchas gracias. Gracias por estar acá. Daniel Cibaja, diputado, Daniel, del equipo del ex canciller Marcelo Ebrard, ¿cómo estás, Daniel? Bien, muy buenas tardes a todas y todos, saludos. Muy buenas tardes. Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación, cercano a Dan Augusto López, aspirante, como el resto, a la candidatura presidencial de la 4T. Ricardo, ¿cómo estás? Ahí está Ricardo. Bueno, ahí estaba Ricardo. Sí, ahí está. Ahora lo recuperamos. A ver, ahora lo vamos a retomar. Pero está Ricardo Peralta. Están los cuatro. Gracias por estar acá. Pues se pasan los días y yo no sé cómo están viendo las cosas, Gibran, pero pues no parece suceder demasiado en el proceso de la 4T. No parece haber grandes notas, no parece haber grandes cambios, no parece haber mayor sobresalto ni contratiempo. ¿Cómo estás viendo las cosas? Pues está pasando lo que pasa en cualquier contienda diseñada para que no cambie nada de las cosas como van. Los espacios mediáticos están restringidos en el sentido de que no se puede hacer un gran activismo y los medios de comunicación a los que se puede ir están acotados a no ser considerados como promotores del viejo régimen, y eso limita mucho el impacto que pueden tener todos los aspirantes. Lo más preocupante, creo yo, es que está generando un efecto antidemocrático este diseño de elección de... Pero dices, el diseño está hecho para que no suceda gran cosa. Para que no suceda nada. Y la encuesta que hoy publica el diario El Financiero, creo que muestra muy elocuentemente que se está alejando a la ciudadanía. Dice El Financiero que ha bajado el interés de los ciudadanos en el proceso dentro de la 4T. A 51% le provoca poco o nulo interés la contienda. 49% desconfía del método de encuesta y solo 48% confía. Pero además, dice la encuesta, el 58% se declara poco o nada informado de ese proceso, lo cual es natural porque no se está ventilando en los grandes medios de comunicación, salvo que sea porque traen de encargo a alguno de los aspirantes. No se habla demasiado de ellos. Ya ves que en algunos medios le han pegado muy duro a Dan Augusto López. Y bueno, lo demás que tenemos no es información sobre el proceso, sino propaganda hueca. Hueca por dos cosas. Una, porque todos proponen continuidad de la cuarta transformación o continuidad con cambio, algunas cositas ahí, matices que se podrían cambiar, pero hueca también porque lo que hay es un despliegue de propaganda para conocimiento. Entonces tienen tapizado el país con espectaculares, han rebasado por mucho el tope de campaña. 5 millones eran, ¿tú crees que ya se pasaron de la raya yo con creo esos que cientos de anuncios? Sí, yo creo que en cada estado han superado esa barrera, y entonces vemos caras y nombres sin propuestas y sin futuro. Y revistas, de país. Hay revistas que tienen 2 o 3 o 4 portadas. Sí, es increíble. Increíble, cómo tienen tiraje, cómo imprimen, pero lo que dices ha dejado, digamos, de ser relevante, y te diría desde este lado, desde los medios de comunicación, pues deja de ser noticioso. Si a diario repiten lo mismo, si a diario hacen lo mismo, pues deja de ser noticioso, deja de ser de interés para la gente y comienza a ser un asunto de bostezo. Ahora, parece que por lo que dicen las encuestas, Adrián, las encuestas que traen prácticamente todas arriba a Claudia Sheinbaum, esto que describe Gibran no es una mala noticia para Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo ves este proceso? Sí, bueno, es un... A ver, primero que es un proceso que se decidió para designar a un próximo candidato bajo la figura de coordinadora, que es muy interesante en términos, yo creo que de productividad democrática, pero sí está en una maraña legal muy complicada. Es decir, ahora nuevamente hay una discusión en el INE a través de este revés del Tribunal Electoral respecto a la amplitud que se puede decir, incluso en dónde se puede llevar estos eventos públicos. A mí no me deja de sorprender que esta normativa se aplique
a 6 aspirantes que incluso renunciaron a su cargo para afrontar este proceso. En ese sentido son ciudadanos comunes y que no pueden ni siquiera ser propuestas. Yo creo que eso le ha quitado mucho reflector, le ha quitado mucha profundidad política a los recorridos, que también contrasta con lo que pasa con la oposición, ¿no? Que se dan sus baños de agua bendita y no han renunciado. Xóchitl Gálvez sigue siendo senadora. Es decir, ahí hay una contradicción entre los baños de agua bendita que se da la oposición y cómo ponen... Pero todos están simulando, ¿no? Porque todos están buscando, a ver, y por todos me refiero a 18 personas, los 12 del Frente y los 6 de la 4T, todos están buscando la candidatura presidencial. Sí, y yo creo que... Y no lo dicen así, y el INE también está simulando. Pero no lo dicen así porque hay una... Es decir, ahí... se entiende la crítica a la cultura de la simulación en nuestro país, pero yo creo que no toda simulación cae dentro de la misma bolsa. Acá claramente hay una falta de adecuación entre la normativa electoral y un proceso político que en la gran mayoría de los países sería completamente normal. Igual hay países en donde ni siquiera tienen que renunciar a sus Pero mira, tan cargos fácil para que hubiera sido participar. cambiar la ley, porque esa ley viene de 2006. Se legisló en 2007 y ahora le juega en contra a quien propuso una legislación que decía hoy el presidente es restrictiva, acota las libertades, no permite el diálogo, el derecho a réplica. Pues sí, yo coincido en todo lo que dice el presidente, pero esa ley la empujaron quienes a hoy les está jugando. Sí, es un proceso. También la democracia, dicen algunos teóricos, es el mejor régimen porque permite perfeccionarse constantemente. Sí. Yo creo que ahí hay una prueba y error. Claramente no hay una falta de adecuación entre una práctica inocua, es decir, estamos de acuerdo en que no se desvíen recursos públicos, no se coaccione el voto a través de programas sociales o comprándolo directamente. Eso es como un marco elemental, pero luego que a 6 ciudadanos, me refiero a los de Morena, puedan hacer propuestas, pues es un contrasentido. Yo creo que el público merece informarse cuál es la propuesta de continuidad, y en ese sentido creo que este proceso interno va a ser muy acotado a 2 cuestiones. Primero, a que se instalen los nombres de los aspirantes, y no mucho más. Y eso le juega a favor a Claudia Sheinbaum. Eso le juega a favor a Claudia Sheinbaum. También ya está muy instalado que es la favorita. Hay un ambiente ya... Y tuvo mucho reflector, casi 5 años. Tuvo mucho reflector porque fue la jefa de gobierno en la Ciudad de México, una plataforma, una vidriera que no necesita, digamos, de publicidad para estar en los medios de comunicación, con un país muy centralista en tanto en las noticias, ¿no? Con mucha difusión. Es totalmente normal y además con una excelente gestión. Yo creo que vamos a tener que esperar a después del 2 de diciembre para empezar a abordar más profundamente temas de mucha urgencia, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hubo un encuentro nacional por el agua. Sí. Lo que está pasando en Uruguay es tremendo, ¿no? No hay agua. No hay agua, está en menos de 2% la reserva, y fue por un error de gestión, es decir, complicaciones climáticas, un año con un fenómeno de calor muy particular, pero una mala gestión de infraestructura. Entonces son temas que tenemos que estar esos son los temas anticipando. que le importan a la gente. El asunto es que el calendario quizá no nos marca que estemos ahí todavía. Daniel, ¿cómo lo ves tú? Porque vemos a Marcelo Ebrard haciendo su luchita. Hoy profundiza en su plan Ángel, lo presentó el lunes de la semana pasada, está tratando de esbozar un poco su proyecto, de presentar algunas propuestas que no está demasiado, digamos, permitido, pero pues es su luchita para tratar de ganar puntos en esta contienda interna. ¿Cómo lo ves, Daniel? Así es, Manuel. Yo lo he dicho, Marcelo, de lo contrario sería puro turismo, ¿no? Que la gente quiere no solamente ser escuchada, sino quiere escuchar qué es lo que viene para el país. Y ese es el gran enigma que tienen los lineamientos, que no han permitido un intercambio respetuoso entre las y los compañeros para debatir cómo vamos a hacer esto que el presidente ha dicho, continuidad con cambio. En nuestro caso, ya lo mencionabas tú muy bien,
hemos dicho muy claramente que hay un tema que el mismo presidente ha reconocido que hace falta, así lo dijo el pasado 1 de julio, hace falta mucho en el tema de seguridad. Hoy en día todas las encuestas te lo indican, es la principal problemática, y me parece que Marcelo, dando respuesta a esto que la gente te exige en las calles, ha presentado este plan. Hoy presenta una nueva segunda parte, ¿no?, que habla sobre cómo se le da, pues, cómo se implementaría este fenómeno. Bien lo dijo él, para las críticas que se esgrimieron por ahí, pues no solamente es tecnología, me queda claro que no es así, pero sí es una parte central, como ya que lo hizo en la ciudad, ¿no? El día de hoy se presenta el tema de la seguridad con las mujeres, el tema de la tranquilidad en las escuelas, para las madres de familia, para las y los niños, y me parece que por esa ruta mínimo, ya lo reconocen diversos analistas, pues Marcelo ha puesto la pauta, ¿no? El tema también que ha sido de impedir la entrada de armas a México, el tema obviamente de multiplicar la capacidad de las fiscalías, el tema de las policías estatales, porque si no, Manuel, como bien decía Gibran, hoy en día ya lo dicen muchos analistas, y ahí te quiero reconocer, Manuel, tú lo dijiste hace 15 días, que prácticamente esto se había vuelto, pues ya, no había tema, no había nada, y me parece que la semana pasada lo discutíamos contigo fuera del aire, lo analizaste bien, ¿no? Me parece que está hecho para que pase eso, desgraciadamente. Yo creo que está hecho para que no haya un intercambio, para que no haya un enriquecimiento de las ideas, y la verdad lo que yo sostengo y lo vengo sosteniendo desde hace tiempo, quien pierde es la gente, Manuel, amigos, amigas, porque lo que la gente necesitaría es confrontar ideas, confrontar proyectos, y dicen, no, es que un solo proyecto de la Cuarta Transformación, no es cierto. Cada persona tiene una forma distinta de entender. Pues hay matices, cabo, porque ¿no? Cada quien tiene historia, y cada quien tiene su trayectoria, y cada quien tiene sus méritos. Donde tú tienes razón, ¿no? Y me parece que yo ahí también señalo lo que tú señalabas hace unos días en tu columna, pues se ha vuelto un tema meramente, pues no noticioso. La gente pues nada más bien dice, Gibran, ve nombres, y me parece que es un tema muy peligroso para nuestro partido y nuestro movimiento, porque lo que ya les venía diciendo hace unas semanas, de cara al próximo periodo electoral, entonces solamente van a ser candidatos los que tengan dinero, los que pongan publicidad, los que puedan despilfarrar recursos, y me parece que es un retroceso democrático. Ahora sí se puede hacer algo distinto, Daniel, con las rejas que todos avalaron, se puede hacer algo diferente. Me parece que Marcelo lo ha hecho, ahí están los números, hasta sus propias encuestas nos dan la razón, en nuestras encuestas todavía más, pero no están las de ellos. Es algo inevitable. ¿Por qué? Porque la gente escucha, pues la gente... De que van creciendo, dices. De que van creciendo. ¿Y les va a alcanzar, gente, Daniel? ¿Les va a alcanzar para alcanzar? Sí, sin duda, sin duda. Imagínate, ya hasta los encuestadores de la propia jefa de gobierno lo dicen. Lo puedo decir en MBS, el viernes lo dijo Roy Campos, ¿no? Ahí les mando el tweet. Sí, acá nos lo dijo. Creo que lo dijo en tu programa, que ya claramente que iba a ser eso. Si seguía la tendencia así, se va a cruzar, es normal, hasta en sus encuestas. En la nuestra nos indican que es el tema de la gente, es el tema del pueblo. Nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Pues el problema del pueblo es la seguridad. Y si bien el presidente Andrés Manuel ha hecho un gran camino, hace falta mucho, y nosotros queremos complementarlo, y es por eso que estamos de cerca con el tema de la seguridad, y vamos a seguir con este tema. Bueno, Ricardo Peralta, ¿cómo lo estás viendo? Ricardo, sé que has estado en tierra también, territorio, en varios mítines. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo. ¿Cómo ves estas campañas que a los ojos de algunos pues son un tanto deslucidas porque están muy acotadas? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que es una visión muy pesimista para todos los que lo piensan así, con todo respeto lo digo, mi querido Manuel. Yo me incluyo, una visión mucho más optimista, pero yo sé que los voy a cambiar de opinión, porque de eso se trata. Mira, tenemos que irnos incluso a los teóricos. Ustedes hablan porque estoy sentado en la mesa con puros politólogos, yo soy abogado, y tendríamos que irnos incluso a las distintas etapas del proceso, lo que se refiere a la teoría general del proceso. Hay tareas preparatorias, hay una etapa fundacional, hay un análisis de una situación, hay una etapa propositiva, hay una etapa ejecutiva de la ejecución de una propuesta, y en eso nos tenemos que basar. El derecho electoral está basado en la teoría general del proceso. Estamos en un proceso inédito de una generación de participación democrática interna de un partido político. No es la época de presentar
propuestas, no es la época de presentar largos discursos, no es la época de presentar una fundación de una idea política para el desarrollo del país, porque estamos fuera del proceso. Pero entonces, ¿cómo le va a hacer la gente cuando le pregunten, cuando le llamen o cuando visiten sus casas para la encuesta? ¿Cómo van a tomar una decisión? ¿Cómo van a decir Adán Augusto López o Claudia Sheinbaum o Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard? ¿Cómo le harán? Precisamente, mi querido Manuel y compañeros que nos acompañan en el estudio y quienes nos escuchan, esa es la tarea precisamente del conocimiento que debe de tener la gente, porque el cargo que se busca en este momento es el coordinador nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Y yo creo que si todos nos cernimos a eso, el trabajo que haya hecho la doctora Sheinbaum, el canciller Ebrard, obviamente Ricardo Monreal y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, está a la vista de todos. Algunos iniciaron antes, otros iniciaron después. El posicionamiento que se pueda tener en esas precisamente asambleas informativas, que por cierto les digo, la resolución del INE no dice que se prohíben, dice preferentemente tendrán que realizarse en ciertos locales que contempla esta propia resolución. Pero Adán Augusto López Hernández ha visitado más de 70 plazas públicas, ha recorrido ya al día de hoy más de 18,000 kilómetros en el país, una labor de cercanía con el pueblo para que la gente conozca a Adán Augusto cerca de la gente, lo ha arropado los grupos indígenas, lo han señalado como el candidato de la mexicanidad, lo han arropado las universidades públicas del país, las escuelas de derecho, ha estado con notarios, con empresarios, es decir, es una etapa de conocimiento con la gente, y creo que mis compañeros, con todo respeto, se están confundiendo en una de las 5 etapas del proceso que les señalé, que sería muy importante que regresáramos a la preparatoria o a la universidad para entender que los procesos tienen una ruta. Sí, y si se va pero a la encuesta del Financiero, pues estamos perdidos. Oye, pero a ver, si van a elegir eso que tú dices, el coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, pero tú y yo sabemos, Ricardo, y todos quienes nos escuchan, que lo que están eligiendo realmente es el candidato a la presidencia. Y el candidato a la presidencia van a elegirlo con base en conocimiento nada más. A ver cómo lo ven. Vamos dándole velocidad, Gibran. Bueno, yo reitero y abono a lo que le preguntabas a Daniel. Es una simulación, evidentemente. Pero dice Ricardo que no es el momento todavía. Pues no es el momento en la ley. Por eso lo que se está haciendo es violar la ley con un poco de simulación para que no haya sanciones. Eso lo sabemos todos, y el que no lo quiera aceptar, le quiera ver la cara al público, pues tendrá que hacerse responsable de ello. Es una simulación, y el simulador principal se llama Andrés Manuel López Obrador, porque simula que está ocupado en gobernar el país, en ser jefe de Estado, cuando está abocado cada mañana a ser jefe de campaña. Yo creo que eso, un movimiento maduro no lo tendría que permitir. Si se aspira a generar liderazgos y coordinar la defensa de un nuevo régimen político, pues se tendría que dejar que esos liderazgos ocupen el protagonismo. Ahora ya hasta el presidente le quitó el reflector a este proceso. Claro, pues no está hablando de eso. Está evidenciando que él es el jefe único de ese movimiento y no está abriendo espacio para que los liderazgos emergentes, entre ellos quien habrá de encabezar la candidatura a la presidencia, pues hablen de ideas. Estoy de acuerdo también con lo que dijo Daniel, de que ya es el dinero el que decide las candidaturas. Nada más le diría que eso hizo Mario desde 2021. ¿Mario Delgado? Mario Delgado, que es un mercader, no es un político, ¿no? Así de plano. Así de plano. Y la principal simulación en ese aspecto es que se atiende un proceso democrático con financiamiento público. La verdad es que se le abren mucho más fácil las puertas a quien pueda pagarse su campaña. Y eso también lo sabemos todos. A ver, Adrián. No, yo creo, a ver... Es que aquí hay dos grandes visiones. Unos dicen, estamos simulando y esto está cantado, y hay quienes dicen, no, estamos bien, vamos en los tiempos. Está muy bien, a ver, cómodos. Primera decisión que marca la pauta del presidente López Obrador, no designar por dedazo un presidente. Yo creo que ahí hay una ruptura muy clara. Ahora, ante eso,
lo que se decidió fue un método por encuestas, ¿no? Que es una anticipación. Yo creo que ahí mi hipótesis más sociológica que moralina es que la propia práctica rebasó el proceso. Es decir, se supone que iba a ser una encuesta para ver qué candidato estaba mejor posicionado en el público, y para alcanzar ese objetivo en la práctica desbordamos ese marco y se parece mucho más a una interna partidaria que a una pero encuesta sin debates de opinión. y sin poder hacer propuestas. Las propuestas, ese por un lado, ¿no? Primero ahí hay una clara ruptura, una vocación democrática muy clara del presidente, que también tiene el derecho a hacer política. Por ahí nos compramos mucho esta teoría liberal de pensar el gobierno como pura administración, y el gobierno es la conducción política de la sociedad. Es decir, que el presidente salga a pelear con Xóchitl Gálvez, a marcar una orientación. Yo estoy muy de acuerdo en eso, yo estoy muy de acuerdo, pero la ley hoy dice otra cosa. ¿Y tú te acuerdas cómo criticaba al presidente cuando candidato López Obrador a Vicente Fox? No, perdón. O cómo el aparato de Peña Nieto se lanzó contra Ricardo Vamos Anaya. Ahí. Y todavía no estaba tan legislado. En ese contexto no es equiparable a este proceso. Hubo un proceso de desafuero, hubo una cargada de una grupo embestida político, desde el poder mediático y empresarial para bloquear una candidatura empleando métodos legales. Eso no se está haciendo ahora, ¿no? Son dos momentos distintos, Adrián. Fue cuando el presidente está haciendo propaganda en spots, que denunciamos eso, y eso fue lo que se legisló. Eso fue mucho después del desafuero. Fue cuando la campaña de que vamos en este caballo y entonces hay que cambiar de jinete, pero hay que seguir por el mismo rumbo. Hay ningún y la legislación se hizo mediáticamente. No hay ningún spot de las corcholatas. Lo que se está haciendo era el presidente Fox hablando, y Andrés Manuel reclamó que eso no se podía porque eran recursos del Estado. Hoy él hace lo mismo en las mañanas. Perdón, pero el presidente ha sido muy claro. Cada vez que le preguntan en las mañaneras, él dice: yo no puedo opinar de eso. Y luego opina. Opina de Xóchitl Gálvez. Me parece que estamos con un mal de completa despolitización. Creo que la democracia es debate. No, sería buenísimo. Creo que la democracia, yo lo único que digo es cambien la ley para que entonces se pueda, todos hablen cuando quieran hablar. Ahora, ojalá. Mi hipótesis es que hubo una vocación política que rebasó el marco original, y hoy estamos en un proceso de desacople entre prácticas y normativas. Habrá que ver a futuro no solo la legislación, sino el propio procedimiento interno de Morena. Ahora, ya nos va a comer el tiempo, a ver. Perdón, es que entonces el dedazo del PRI no existía, sobre las propuestas, las corporaciones. Sí, a ver, nada más, las propuestas ya están muy claras. En el caso de Claudia, tiene atrás una gestión muy exitosa que se basa en innovación tecnológica, educación y seguridad. A ver, Daniel, si baja 30 segundos y Ricardo 30. Estoy un poco de acuerdo contigo y con Ciudadano, sin embargo, yo creo que lo que ha hecho el presidente es estratégico. Lo está haciendo justo para él mismo cambiar el foco, y que el foco no se concentre en la interna de Morena, sino se concentra en el frente, porque eso le ayuda a quien él ha dicho o quien ha mostrado simpatía. Yo creo que está hecho a propósito para quitarle el foco y para que la atención esté en otro lado. Con toda intención, entonces. Ricardo, para cerrar, Ricardo Peralta. Lo importante aquí es seguir apoyando a nuestros compañeros, al movimiento, darnos cuenta que Adán Augusto López Hernández es el que está creciendo a nivel nacional, y así seguirá hasta el final, que se va a nombrar al coordinador nacional de los comités de la defensa de la 4T, que será Adán Augusto López Hernández. Muchas gracias. Que tenemos seguimos la próxima semana. Gracias a los cuatro. Gracias, Ricardo. Gracias, Daniel. Gibran, muchas gracias. Adrián, gracias como siempre. Muchas gracias. Nos vemos a las 10 de la noche en ADN 40. Con esto cerramos. Acá nos encontramos mañana tarde de martes. Pásela muy bien. Ya casi es viernes.